Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde a estos medios por los cuales el Señor nos ha permitido conectarnos a través de la plataforma de YouTube de la Iglesia Remanente Metodista Pentecostal. Damos la bienvenida a nuestros pastores, damos la bienvenida a la Iglesia en general, a los hermanos que estén conectados. Vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a pedirle al Señor de su gracia, vamos a comenzar este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos todos al Señor para pedir al Señor que sea con nosotros. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde tu amor, tu infinita gracia. Te agradecemos, Señor, que tú estés al pendiente nuestro, Señor, escuchándonos, oyendo nuestra oración. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido este tiempo para poder alimentarnos de tu palabra, de tu poderosa palabra. Queremos pedirte, Señor, humildemente que tú nos dejes aptos, Señor, que nos limpie de todo mal, que nos limpie, Señor, de todo lo que nos pueda estar apartando, Señor, de tu momento, Señor, de este momento donde queremos conectarnos contigo, Padre Celestial. Ya ha pasado el día laboral, ha pasado, Señor, quizás el día de afanes, de labores, y queremos, Señor, en este momento pedirte por misericordia, Señor, que nos podamos conectar contigo, Padre Celestial, mediante un dispositivo, mediante un celular, un televisor, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia, Señor, para poder llenarnos de ti, Padre Celestial. Favores que te pedimos, Señor, a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis amados hermanos. Busque usted la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 19. Si la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea llena del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra que ha sido leída, y revista de gracia al instrumento que Él ha escogido para poder llevar este mensaje en esta tarde. Uno se pone nervioso acá, mi amado hermano, y uno quizás piensa: estoy solo, no hay nadie que esté escuchando, quizás de forma presencial, como lo eran nuestros templos, pero ser portador de la palabra del Señor a un instrumento, a un vasito de barro, es motivo de ponerse nervioso, porque la palabra del Señor tiene que ser administrada con gracia.
Y la gracia no proviene de uno, las fuerzas no provienen de uno, sino que provienen de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Bien, en el nombre del Señor. En este capítulo que hemos dado lectura a la palabra del Señor, vemos a un personaje, vemos a un hombre llamado Saulo. Saulo, en la primera presentación que tiene en la Biblia, la encontramos en el libro de Hechos, unos capítulos atrás, en el capítulo 7, donde él consintió la muerte de Esteban. Saulo era un rector de la ley, un miembro del Sanedrín, uno de los altos cargos que tenía la sinagoga en ese tiempo, que vivían en este mundo de la ley. Usted escuchaba hablar de los fariseos. Saulo era un fariseo que tenía poder, que tenía responsabilidad. Por lo tanto, cuando falleció Esteban, cuando murió apedreado Esteban, uno de los primeros mártires por causa del Evangelio, uno de estos miembros del Sanedrín, del concilio, que autorizó y que consintió la muerte, fue Saulo. Un perseguidor del Evangelio, mis amados hermanos. Un perseguidor del Evangelio de Cristo Jesús. Pero mire lo lindo que le ocurre a la vida de Saulo, que es lo que el Señor nos quiere entregar en esta tarde. Este mensaje lleva por título Instrumento Escogido. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 5, mis amados hermanos, del capítulo que hemos dado lectura, el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosas te es ser un perseguidor del Evangelio. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Saulo. Dura cosa es perseguir el ministerio por el cual yo vine a morir a este mundo. Eso es lo que el Señor le intentaba traducir a Saulo, a quien se le había presentado en el camino a Damasco. El Señor le estaba diciendo: ser un perseguidor de los cristianos, a los cristianos que llevaban este gran mandato de Jesús, significaba perseguir a Cristo mismo. Y sabe que Saulo entendió de inmediato, mis hermanos. Saulo entendió de inmediato quién se le había presentado. Porque él era un estudioso, mis amados hermanos. Nos enseña la palabra del Señor que Saulo era un líder, un responsable dentro de la sinagoga, conocía mucho de la ley, sabía mucho lo que en ese tiempo se predicaba dentro de las sinagogas. Por tanto, también entendió de forma inmediata, cuando se le presentó a Jesucristo, que él estaba yendo en contra del Evangelio de salvación. Por lo tanto, tal cosa era motivo de muerte para Saulo. Pero la palabra del Señor nos enseña que él le dijo, ¿por qué me persigues? No, disculpe, mis amados hermanos. Él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Desde ese mismo momento que el Señor Jesús se le apareció a Saulo camino a Damasco, Saulo, en su conversión, entregó su vida al Señor para poder ser un instrumento dispuesto a lo que el Señor le mandará. Y la primera instrucción que el Señor le dice: entra a Damasco y ve a casa de Judá y se te dirá lo que debes hacer. Obediente, él se dispuso y esperó la instrucción de parte del Señor. Mire, mi amado hermano, para poder un poquito aprender de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, un instrumento es un objeto fabricado. Vamos a ponernos en el ejemplo de que fuese algo, de que fuese una cosa. Un instrumento es un objeto fabricado o formado por una composición de piezas que sirve para realizar un trabajo o una actividad. Eso es lo que nos enseñan los diccionarios, mi amado hermano. Por lo tanto, un instrumento seleccionado puede ser lo que se emplea para alcanzar un objetivo determinado. Cuando usted busca un instrumento en su hogar, en su trabajo, lo busca para poder emplear una actividad, para poder emplear un objetivo, y siempre busca el instrumento ideal, idóneo, para poder emplear esa tarea. Pero también puede ser el caso de que una persona nos ayude a alcanzar un objetivo deseado, convirtiéndose esta persona en un instrumento escogido. Y eso es lo que pasó a ser Saulo en presencia de Jesucristo. El Señor se le apareció camino a Damasco y le dijo: ve acá. Le dijo: déjate perseguirme. Le dijo: porque estás en un camino equivocado, persiguiendo el Evangelio de Jesucristo. Desde hoy en adelante vas a ser un instrumento escogido. Y este pasaje bíblico encontramos al Señor más adelante en los versículos hablando con su siervo Ananías. Y indicándole le dice: ve a la calle llamada derecha y entra en la casa de Judas y pone las manos encima de Saulo de Tarso porque él ora.
Y sabe que, mi amado hermano, podemos entender por medio de los versículos que hemos dado lectura que Ananías tuvo miedo. Y no era para menos. Ananías no estaba equivocado cuando le dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tu santo en Jerusalén. Había conocido quizás acerca de la aprobación de Saulo para la muerte de Esteban, quien predicaba el Evangelio. Y Ananías, un siervo dispuesto del Señor, le dijo: y aún aquí tiene autoridad de los principales, aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes, de los líderes de la sinagoga, para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le estaba respondiendo al Señor: Señor, tengo miedo, conozco quién es Saulo, conozco lo que ha hecho, sé cuáles son sus labores dentro de la sinagoga judía. Pero mire lo que le responde el Señor: ve, le da nuevamente una instrucción, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, dice Jesús, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué bendición, mis amados hermanos, es que el Señor vea más allá de lo que los ojos terrenales de las personas puedan ver en la vida de uno. Y esto, mis amados hermanos, es un motivo de dicha, es un motivo de gozo, porque nuestros ojos terrenales permiten ver hasta un cierto punto, permiten ver una cierta capacidad, una cierta distancia, y aún muchas veces, mediante nuestros ojos terrenales, como se dice hoy en día, le sacamos la foto a las personas. Pero qué lindo y qué hermosa bendición es que el Señor pueda ver más allá de lo que ven nuestros ojos, pueda ver el corazón de las personas. Dios tiene instrumentos escogidos para la obra de su ministerio. El momento que el Señor vino a la tierra, que se presentó, y desde que se fue de este mundo, el Señor estuvo con muchos discípulos, con muchos seguidores, pero después de que se fue también escogió instrumentos para el ministerio de su obra. Y uno de ellos fue Saulo, un perseguidor del Evangelio. ¿Sabe que, mi amado hermano, el ser un instrumento escogido en la mano del Señor es un motivo de bendición? Porque uno se preguntará: ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para ser un instrumento escogido de la mano del Señor? Solamente disponerse en sus manos. Solamente disponerse en sus manos, porque todo lo demás lo hace nuestro Padre Celestial. La gracia, el poder de su Espíritu nos capacita, nos guía día tras día a poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Recuerdo en el año 2011, cuando el Señor me llamó a trabajar en el cuerpo directivo de la iglesia, hubo una reunión de jóvenes en la que estuvo presente nuestro amado obispo, un grupo de hermanos oficiales en la iglesia, y ese día nuestro obispo estuvo con nosotros compartiendo la palabra del Señor, y después de la palabra del Señor, el Señor hizo un nombramiento de nueva jefatura en el cuerpo de jóvenes, nombrando al hermano Hernán Verdugo, mi padre, a cargo del cuerpo de jóvenes de la iglesia, y a un grupo de ayudantes. Y sabe que del momento que el siervo de Dios empieza a nombrar a quienes iban a estar a cargo, mucho antes de que él nombrara al hermano David, que está siendo instrumento en esta tarde, el Espíritu me había indicado que algo el Señor tenía preparado para mí. Cuando el siervo de Dios dice: bien, vamos a nombrar a los hermanos que van a estar a cargo del cuerpo de jóvenes, nombra al hermano encargado, al hermano oficial, y el Señor me empieza a molestar en mi corazón y se empieza a encender como una llama, y yo le dije: Señor, no, yo no soy. Señor, no, yo no estoy preparado. Era un jovencito de, en ese entonces, 20, 21 años, y el Señor me empezó a avisar en mi corazón de que algo tenía preparado para mí. Y cuando el siervo de Dios nombra mi nombre, dice: el hermano David Verdugo también va a estar ayudante en el cuerpo de jóvenes, yo agaché mi cabeza y me puse a llorar. Y estaba sentado con un grupo de hermanos al lado mío, y yo agachaba la cabeza y decía en mi interior no entender lo que el Señor estaba haciendo en ese tiempo.
¿Por qué? Porque yo veía mis capacidades, porque yo veía mi vida, yo sabía de mis hechos, yo podía indagarme de forma interior y poder decir, no, el hermano David no estaba preparado. Terminó el servicio, nos tocó despedirnos de nuestro pastor, nos tocó despedirnos de los hermanos que en ese momento estuvieron a cargo del servicio. Y el siervo de Dios me dice, hermano David, que el Señor te dé gracia para poder trabajar en su obra, tiene que presentarse el sábado en el estudio bíblico. Y yo no creía en mi amado hermano lo que me estaban diciendo. Yo le pregunté al siervo de Dios, le dije, ¿es necesario? Así como tiene que ser de esa forma, y él me dice, sí, por supuesto, usted ahora es ayudante del cuerpo de jóvenes de la iglesia. Y yo agachaba la cabeza no creyendo lo que el Señor me estaba entregando en esa tarde. Se me acerca mi padre, que gracias a Dios por bendición pude tenerlo presente en ese día, y me dijo, a trabajar y mano a la obra, me dijo, porque no eres tú, sino lo que el Señor va a hacer a través de ti. Y sabe que puedo entender, por mi testimonio, lo que el Señor también ha hecho en la vida de Saulo. Puedo entender por el testimonio de Saulo lo que el Señor ha hecho en la vida de muchos hermanos que han dispuesto su vida para el servicio de la obra del Señor. Porque no se trata de sus propias fuerzas, no se trata de lo que yo vea, de lo que tengo, de lo que dispongo, de lo que administro, de lo que he estudiado, de lo que he leído. No, mi hermano. Sino que se trata de lo que el Señor hace por medio del instrumento que es reflejado bíblicamente como un vasito de barro. Y esto, mi hermano, es aplicable para todo. Es aplicable para un corista, es aplicable para un hermano visitador, es aplicable para un ayudante de clase, un predicador de la palabra, para un encargado de punto de predicación, y cada una de las responsabilidades que nosotros vemos dentro de nuestra iglesia. No es nuestras propias fuerzas, no es lo que nosotros tengamos presente de nosotros mismos, sino es lo que el Señor, mediante el poder de su Espíritu Santo, haga en la vida de cada uno. La palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 4 al 7, la palabra del Señor nos enseña que Jehová le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí y te di como profeta de las naciones, te santifiqué para que fueses profeta de las naciones. Y Jeremías responde, Señor, no sé qué hablar porque soy un niño. Y el Señor le dice, no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mande. Nos refleja, mis amados hermanos, que no se trata de lo que son nuestras propias fuerzas, sino que nos refleja estos versículos bíblicos de que todo lo que hagamos en el ministerio de Jesucristo, todo lo que hagamos en el ministerio, todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que hagamos por su obra, proviene del poder del Espíritu Santo. Un instrumento que es una pieza compuesta para poder llevar un trabajo a cabalidad, es lo que uno elige para poder emplear esa actividad. Y el instrumento escogido por Dios es aquel que solamente dice, heme aquí, Señor. Tal cual como respondió Ananías a la voz de Dios cuando le dijo, ve y visita a Saulo de Tarso. En el versículo 10, mi amado hermano, usted puede ver esto. Ananías le responde, heme aquí, Señor. 3 palabras que significan disposición, 3 palabras que significan disponibilidad para responder con obediencia a la instrucción del Señor. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Eso es lo que el Señor pide de cada uno de los que sirven en el Evangelio. No pide que estudiemos la palabra de tapa a tapa, no pide que estudiemos el instrumento musical con alevosía, no. Lo que el Señor pide es disposición, porque su gracia es la que nos capacita. Las herramientas no funcionan por sí solas, mi amado hermano. Cuando usted quizás le ha tocado arreglar algo en su hogar o en su trabajo, usted toma el martillo y es el maestro el que tiene que trabajar con el martillo. ¿Y sabe qué? El instrumento de Dios es igual. Asimismo se cumple la función. El predicador de la palabra es manifestado mediante la gracia y el poder de su Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos que si el Señor ha ocupado nuestra vida para el beneficio de su obra, no se trata de nuestras manos, no se trata de nuestros labios, no se trata de lo que yo creo y lo que voy a alcanzar, lo que yo creo que el Señor va a hacer, no. O sea, disculpen, lo que yo creo que el Señor voy a hacer, no. Lo que el Señor va a hacer por medio de mí. Lo que el Señor va a ejecutar por medio de este instrumento
para el beneficio de su iglesia, para el beneficio del que sea alcanzado. Cuando terminan los servicios, mis amados hermanos, en la iglesia, tenemos la bendición de que siempre oramos por los enfermos. Y sabe que quizás a usted también le ha pasado, a usted que es creyente de la palabra del Señor, usted ha puesto la mano sobre los enfermos. Y es bíblico, mis amados hermanos. El Señor nos enseña de que por medio de la imposición de manos los enfermos sanan mediante la fe, mediante la gracia, mediante el poder del Espíritu Santo. Pero no son mis manos las que sanan. No son nuestras propias fuerzas las que botan algo para poder sanar a los enfermos. No, mis amados hermanos. Es la gracia y el poder de Dios mediante la fe la que sana al enfermo. La imposición de manos, mis amados hermanos, es solamente un método por el cual nosotros obedecemos a la voz de Dios, poder disponernos para su obra, para la sanidad. Por lo tanto, no son mis manos las que sanan, sino que es el poder de Dios manifestado. El predicador no es la palabra, no son sus labios, no es lo que dice desde su mente, lo que convierte a aquel buscador del Evangelio, sino que es el Espíritu Santo, es el que redarguye el pecado y confiesa el alma para Cristo. ¿Sabe que, mi amado hermano, en el coro instrumental es lo mismo? No es mi estudio musical, no es lo que yo he estudiado del saxofón, de la trompeta, o de la guitarra, la mandolina, sino que es la gracia de Dios por medio del talento que yo he empleado con disposición para la obra del Señor. Y cada una de las cosas empleadas dentro de nuestro templo, cada una de las cosas empleadas en la obra del Señor, es mediante su gracia. Por lo tanto, si el Señor le ha escogido a usted, si usted sabe que es un instrumento escogido en presencia del Señor para el beneficio de su obra, usted lo único que tiene que hacer es ser fuerte y valiente. Tal cual como canta el coro polifónico, mi amado hermano. Ser fuerte y valiente. Porque el Señor irá adelante, Él será nuestro guía, Él irá en pos de nuestro camino, Él irá abriendo el camino para que nosotros podamos disponernos delante de presencia del Señor. Mi amado hermano, hay unos pasajes muy lindos en el libro de Crónicas, si usted me acompaña en la lectura. Capítulo 28, versículo 20 dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Sé fuerte y valiente, le dijo David a Salomón, su hijo. Le dijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor te ayudará hasta acabar toda la obra dentro del ministerio del Evangelio. Y es lo que nos pasa hoy en día, mis amados hermanos. Tenemos que esforzarnos, ser valientes para poder cumplir lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no debo tener temor? Porque cuando trabajamos en la obra de Dios, es el Dios de la obra quien nos ayuda. Bendito es el nombre del Señor. Cuando nosotros servimos en la obra de Dios, servimos a Dios mismo, mis amados hermanos. Y Dios mismo es el que nos capacita. Por lo tanto, voy a ignorar lo que las demás personas digan de mí, voy a ignorar lo que las demás personas vean en mí, porque el Señor ha visto algo mayor. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a disponerme en presencia del Señor y voy a decirle tal cual como le dijo a Ananías: heme aquí, Señor, voy a ser obediente a la palabra del Señor, porque no importa lo que yo vea sobre la vida de los demás, voy a obedecer la palabra del Señor. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Josué estaba sucediendo a Moisés en el liderato del pueblo de Israel. Y Jehová le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Es un golpe de confianza, mis amados hermanos. Es una palabra de bendición para un siervo de Dios. Y hoy en día el Señor también te dice a ti: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, si yo soy un instrumento dispuesto en la mano del Señor, me voy a esforzar para ser un instrumento útil y adecuado para cumplir la actividad que el Señor me envíe. Si tengo que ir a sanar a los enfermos, no lo voy a hacer con mi propia gracia, no lo voy a hacer con mis propias fuerzas, porque entiendo que es el poder de Dios mediante mi vida que el Señor está obrando sanidad para los enfermos. Si el Señor me dice: anda a predicar acá, allá voy a ir, y no van a ser mis palabras, y no le voy a decir al Señor tal cual como dijo Jeremías: soy un niño, no, sino que el Señor me va a decir: lo que yo diga, tú hablarás, y a donde yo te envíe, tú irás. Cuando usted es un instrumento escogido por la mano del Señor, usted es un vaso dispuesto
para el uso del Señor. Usted es un vasito de barro para que el Señor mediante usted pueda hacer beneficio a través de su vida. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Cristo mismo se le apareció a Saulo. Cristo fue la reforma, Cristo fue la mutación de la vida de Saulo para que fuese el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, es uno de los hombres que quizás es más reconocido en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque escribió carta a toda la iglesia donde iba, hizo visitas, instruyó, tuvo un trabajo, mis amados hermanos, muy arduo para el Evangelio de Jesucristo. Pero no era porque él estuviera capacitado, no era porque él fuese un hombre conocedor de la ley, no, sino que porque Cristo se le presentó y lo reformó y lo escogió como instrumento para hacer beneficio del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que el punto de equilibrio, el punto de quiebre que hubo en la vida de Saulo fue Cristo mismo. Cristo fue la reforma a través del Evangelio de Cristo, a través de la muerte de la cruz, por el cual fuimos convertidos en instrumentos útiles. Previo a Cristo, de nada servíamos, mis amados hermanos. Previo a Cristo, nosotros no éramos vasos de honra, sino que previo a Cristo no éramos instrumentos de cosas buenas. Quizás éramos usados para cosas vanas, para cosas perecederas. Incluso, mis amados hermanos, estando fuera de Cristo, también somos instrumentos de cosas ociosas. Pero cuando Cristo vino a su vida, cuando Cristo llegó a su vida, mi amado hermano, Cristo no lo criticó. Cristo no le dijo a Saulo, ¿por qué hiciste todo esto atrás? No, le dijo solamente, ve a tal parte, no sigas persiguiendo mi evangelio porque nada consigues. Estás camino buscando tu muerte, quizás en otras palabras. Pero le dijo, ve a tal parte porque instrumento me vas a hacer en mi evangelio. No lo criticó y es tal cual como el Señor hace con nosotros en nuestra vida. Cristo no critica tu vida anterior, la limpia. Cristo no te juzga por tu pasado, sino que lo borra. No te persigue por lo que tú hiciste. No nos persigue por lo que nosotros podamos hacer previo a nuestra conversión al Evangelio, sino que nos busca con amor para amarnos, nos busca para sanar nuestras heridas, e incluso para decirle a Satanás, te equivocaste con porque instrumento escogido me es desde ahora en adelante. Cuando el acusador nos apuntaba, cuando el acusador decía, y mira todo lo que hacía, el Señor nos miró con amor, nos levantó, sanó nuestras heridas. Y hoy en día el Señor nos dice, instrumento escogido eres para la obra del Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre para emplear este trabajo del Evangelio. Si usted tiene duda, mis amados hermanos, de qué puede hacer en el camino del Señor, dispóngase. Es lo único que tiene que hacer, ser un instrumento dispuesto. Y tal cual como dijo Ananías, diga usted, heme aquí, Señor. Porque no se trata de lo que nosotros queramos hacer, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de lo que el Señor, mediante usted, va a hacer para el beneficio de su iglesia. El Señor es el motivo principal, mis amados hermanos. Y usted y yo solamente tenemos que ser instrumentos dispuestos para ser instrumentos escogidos por el Señor. Esta es la palabra que el Señor nos tiene en esta tarde, mis amados hermanos. Cuando usted esté dentro de la iglesia, cuando usted esté dentro de las labores en las cuales el Señor lo ha llamado, ya sea predicador, guardia, ayudante, instrumento, parte del coro instrumental, parte quizás de la jefatura de algún cuerpo, no vea sus capacidades. O quizás sea alguna persona nueva, no vea sus capacidades, sino que dispongas al Señor y dígale al Señor, heme aquí para lo que tú estimes conveniente de mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para el Señor sea toda la honra y sea la gloria. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra, mi amado hermano. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta tarde, porque tú has visto nuestra vida, Señor. Tú miraste mucho más allá, Señor, de la carne, miraste mucho más allá de la mente, Señor. Tú fuiste al interior, Señor. Tú fuiste a nuestro corazón, Padre Celestial. Y nos has escogido, Señor, porque has visto, Señor, lo que tú puedes hacer mediante nosotros, Padre Celestial. Nos has escogido, Señor, porque es tu poder el que nos perfecciona, amado Dios. Nos has escogido, Señor, porque tú, Señor, la gracia, tu poder, Señor, se manifiesta mediante tu Espíritu, Señor. Y tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que salva, tú eres el que predica, amado Dios. Nosotros solamente somos vasos de barro útiles en tus manos, Padre Celestial. Permite, Señor, que mediante esta palabra podamos disponernos siempre a tu llamado, podamos poner siempre, Señor, nuestra vida y que nuestro oído esté atento, Señor, a tu llamado, Padre Celestial.
Queremos levantarnos esta oración llenos de tu gracia, Padre Celestial. Bendice a todos los que predican tu evangelio, amado Dios, a todos los predicadores, Señor, a tu siervo, nuestro obispo, Señor. Dale gracia también cada día para poder ser, Señor, un instrumento en tus manos para el beneficio de tu iglesia, Padre Celestial. Queremos pedirte, Señor, esto y lo agradecemos, Señor, bajo los méritos de Cristo y Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a pedir al Señor el ungimiento por los enfermos y la bendición final. Si usted está enfermito, preséntese delante del Señor y dígale al Señor que lo sane. El Señor es el que puede llevar sanidad, mi amado hermano. Y si usted quiere la bendición del Señor, también pídasela al Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde, Señor, porque hemos obedecido tu voz. Hemos, Señor, dispuesto nuestra vida, nuestras manos para poder, Señor, pedir mediante de tu gracia y de tu poder que tú puedas sanar a los enfermos, Padre Celestial. Tu palabra nos enseña, Señor, que la oración de fe es la que sana al enfermo, amado Dios. Nos da la potestad de poner las manos sobre los enfermos, Señor, para que ellos sanen. Y es tu poder, Señor, es tu sangre la que hace esta obra de misericordia, Padre Celestial. Agradecemos porque tú, Señor, has permitido la sanidad para aquellos hermanos que estuvieron enfermos de COVID, Padre Celestial, y aquellos, Señor, que quizás tienen resfrío o enfermedades que se presentan en el invierno. Te pedimos por misericordia que tú los sanes. Sean los hospitales, Señor, sean los centros de salud, sean los hogares, Señor, donde quiera, Señor, que haya un hijo tuyo que esté clamando por sanidad, Señor, por misericordia te lo presentamos, Padre Celestial. Ayuda, Señor, su vida, ayuda, Señor, con sanidad para que puedan ser levantados. Te lo pedimos mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Así también, Padre Celestial, queremos pedirte por misericordia que tú puedas, Señor, bendecir este servicio. A los instrumentos de tu palabra, Señor, a los predicadores, dale de tu gracia cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a estar dispuestos al llamado de tu voz, Padre Celestial, porque no son nuestras capacidades, no son nuestras fuerzas, Señor. Nos vemos como un niño, Padre Celestial, pero tú nos dices y nos enseñas esta tarde, Señor, que no nos llamemos niños, sino lo que tú hables, Señor, eso diremos. Donde tú nos envías, iremos, Padre Celestial. Ayúdanos a obedecer, Padre Celestial, que esta palabra haga vida en nuestras vidas, Padre Celestial. Queremos pedirte tu bendición, Padre Celestial, bajo los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mi amado hermano. Buenas tardes.